Buenas tardes, profesor. Aquí presentando el estudiante Wilker Milugo, de parte del grupo que está conformado por los estudiantes Luis Sala, César Reina, Neomar Tobar, Luis Cisnero y Jesús Colina, y mi persona. Bueno, el sistema que le vengo a presentar, el sistema en el que decimos trabajar, lleva por nombre Sistema Automatizado de Riesgo y Fertilización Inteligente. Bueno, el propósito de este sistema es pues monitorear el estado de un cultivo en lo que se refiere a su humedad y a sus nutrientes. Y también monitorear el nivel del tanque de agua principal. Bueno, con estos datos el sistema lo que hace es decidir automáticamente cómo se encienden las bombas, ya sean la de agua o la de abono, optimizando así los recursos. El centro de todo este sistema es la placa Simulino 1. Esta placa lo que hace, bueno, es recibir la información de los sensores, eh, procesarla y enviar las órdenes a los actuadores que vendrían siendo las bombas o nuestros motores. Bueno, esta placa, como se puede ver aquí, está conectada a una línea de power desde el pin 5B, 5V, y está conectada también a tierra por el pin GND, o ground. Bueno, esto es porque el Arduino necesita tener estas dos referencias para, para alimentar sus componentes, y para tener como un punto de comparación eléctrico. Y así se puedan evitar las lecturas que sean erróneas o los voltajes puedan ser voltajes flotantes. Bueno, en cuanto a los bloques, comenzamos con los bloques de entrada, que serían nuestros tres sensores. Tenemos el sensor de humedad, el sensor del abono y el sensor que detecta el nivel del agua. Eh, bueno, para los sensores de humedad y de abono utilizamos lo que vendrían siendo los potenciómetros para variar el voltaje y simular los cambios del entorno. Como ya mencioné, uno representa la humedad del suelo y el otro representa el nivel del abono, que en este caso sería líquido. Estos sensores están conectados a los pines analógicos A0 y A1, como puede ver aquí. ¿Y esto por qué? Porque dichos sensores entregan voltajes variables y continuos, como por ejemplo, ellos no entregan voltajes de 0 voltios o 5 voltios, sino que pueden entregar de 1.5, 3.2, etc. Entonces, estos pines lo que hacen es traducir ese voltaje, que es variable, a números que pueda utilizar el Arduino. Bien, el, el sensor ultrasónico. Este lo que hace es medir la distancia que hay entre la superficie del agua y, y el mismo sensor. Esto lo hace enviando ondas de sonido para calcular dicha distancia y lo hace utilizando la fórmula de distancia igual a velocidad por tiempo. En este caso, aquí como puede ver, se muestra que la distancia hasta el agua es de 12. Y aquí estamos trabajando con centímetros. Este sensor se conecta a los pines 9 y 8. El, el pin trigger del sensor se conecta con el pin 9 de la placa. Y este es una salida, ya que el Arduino le da la orden de disparar el sonido. Y el pin eco se conecta al pin 8. Eh, y esta es una entrada, ya que mide el tiempo que tarda el sonido en rebotar y regresar. Bueno, para que el usuario pueda ver el funcionamiento del sistema, nosotros implementamos una pantalla LCD de 20 por 4, que muestra en tiempo real los porcentajes del cultivo, en el cultivo, de humedad, del nivel del agua, del nivel de abono y el estado de las bombas, ya sea la de riego o la de abono. Muestra el estado de actividad o inactividad. Los conectamos a determinados pines digitales de la placa y, y el pin RW lo conectamos a tierra. Y bueno, por último tenemos lo que vendrían siendo las salidas del sistema, que lo que hacen es la acción física. En este caso, bueno, serían las bombas de distribución, una para el agua y la otra para el abono líquido. La bomba de agua, que vendría siendo esta, se conecta al,
al pin 6. Ajá, al pin 6. Y se activa solo cuando el suelo está seco, es decir, cuando el sistema detecta que hay poca humedad en el suelo. Y además el tanque tiene que tener agua suficiente, es decir, no puede estar por debajo de un 10% para que así la bomba no trabaje en seco. Y la bomba de abono, la bomba de riego del abono, está conectada al pin 7 y se activa cuando el nivel de los nutrientes del líquido están por debajo de lo requerido. Y esto se detecta a través de los sensores. Para proteger el Arduino y poder mover los motores, cada bomba utiliza ciertos componentes. Bueno, vamos a tomar de ejemplo el sistema del riego la parte del riego del abono. Tenemos primero el primer componente que introduce la resistencia, que es para limitar la corriente y que el Arduino no se sobrecaliente al enviar las señales. El transistor, que funciona como un interruptor eléctrico, que bueno, recibe una señal débil en su base y, y lo que hace es abrir una compuerta para dejar pasar una corriente más fuerte desde una fuente externa. Tenemos también el relé, que bueno, este es un interruptor magnético que protege cuando el transistor deja de pasar corriente y enciende el motor. También colocamos el diodo y su terminal de power, porque el diodo actúa como un escudo. Para cuando el relé se apaga, entonces la bobina interna genera un pico de voltaje. Y lo que hace el diodo es proteger de ese pico de voltaje. Y finalmente tenemos el motor, que está conectado a tierra y es el componente final, que es el que gira y distribuye los líquidos hacia lo que vendría siendo el cultivo. Aquí, para comprobar el funcionamiento del sistema, podemos ver que ya aquí está corriendo y en la pantalla se muestran los niveles actuales que está detectando de, del estado del cultivo. Aquí se puede ver el porcentaje de la humedad, del nivel de humedad, del nivel de agua, el nivel de abono, y también se puede ver el estado actual en el que se encuentran las bombas, tanto la de riego como la de abono, y se puede ver que están apagadas. Entonces, el sistema ya puesto en funcionamiento lo que hace es detectar los parámetros que ya se determinaron. Y entonces, por ejemplo, para comprobar el funcionamiento vamos a comprobarlo con el nivel de humedad y con la bomba del riego del agua. Esta bomba se debería activar cuando el suelo esté seco, es decir, que el nivel de humedad esté muy bajo. Entonces lo bajamos aquí con el potenciómetro, bajamos el nivel de humedad y podemos ver que la bomba se activa, el motor se activa y el nivel de humedad se refleja bajo en la pantalla. El motor seguirá activo hasta que el nivel de humedad vuelva a la normalidad y se desactiva el motor y el nivel de humedad se refleja nuevamente alto. Y esto para que se mantenga en un nivel óptimo. Comprobamos lo mismo con el sensor del abono. Aquí está un nivel alto, bajamos el nivel del abono, entonces esto detectaría que hay pocos nutrientes en el suelo. Y aquí podemos ver que la parte del riego del abono se activó, el motor se activa y se refleja el nivel de abono bajo en la pantalla. Y se observa también el estado en el que está esa bomba. El abono está encendido. Entonces, cuando lo volvemos a colocar en su nivel óptimo, la bomba se detiene y se refleja en la pantalla que ha vuelto a subir el nivel del abono. En cuanto al sensor del nivel del agua, este es el que permite que la bomba de riego del agua se active si esta refleja un nivel de agua alto a través de la pantalla. Entonces, si nosotros subimos este valor, subimos el valor del sensor, lo que le estaremos diciendo es que la distancia que hay entre el sensor y el agua en el tanque es más grande, por lo tanto está más vacía. Y si subimos este parámetro, que sería la distancia, se puede ver cómo en la pantalla eh, se va bajando ese porcentaje, reflejando que hay poca agua en el tanque. Entonces, cuando el nivel del agua está casi vacío,
está prácticamente vacío. Así el sensor de humedad detecte que hay poca humedad, aquí se puede ver que el motor, la bomba del riego del agua, no se activa. Esto para que el sistema no esté trabajando en seco. Y se puede ver cómo en la pantalla se refleja que la humedad está baja. La humedad está baja y aún así no se activa la bomba. Entonces este sería el funcionamiento de nuestro sistema. Bueno, para explicar la parte del código de Arduino, comenzamos por la biblioteca que incluimos al inicio, que tiene por nombre liquidcrystal.h. Esta biblioteca lo que hace básicamente es hacer la función de traductor. La utilizamos porque el Arduino no sabe por sí mismo cómo dibujar letras en la pantalla LCD. Entonces esta biblioteca lo que hace es permitirnos que, o sea, nos permite utilizar comandos simples como comandos de impresión, por ejemplo. Posterior a eso, pasamos a la configuración del LCD, de la pantalla LCD. Y utilizamos la función Liquid Crystal LCD, en donde definimos los pines a los que está conectado con la placa de Arduino. Eh, Seguimos después con la definición de las variables, que vendrían siendo los pines. Por ejemplo, aquí tenemos de los sensores analógicos, eh, que vendrían siendo pin humedad y pin abono. Estas variables son del pin A0 y el A1, y así con el resto de los pines. Luego seguimos con el void setup. Este, Esto sería donde se inicializan las variables y se ejecuta una sola vez en cuanto el Arduino se enciende. Eh, Aquí se configura el sentido del tráfico de la electricidad utilizando la función pitmode, como se puede ver acá, la función pitmode. Y por ejemplo, los pines de las bombas 6 y 7 y el trigger, que es el que está conectado al pin 9, que vendría siendo el pin 9, se configuran como output porque el Arduino envía órdenes hacia ellos. En cambio, en el pin eco, por ejemplo, que es el 8, se configura como input porque el Arduino espera recibir los datos desde ahí. También inicializamos la pantalla con la función lcd.begin24, que esto sería para definir el tamaño físico de la pantalla. Luego eh, nos encontramos con la parte que sería el, la impresión en la pantalla LCD. eh, en base a con la función lcd.setCursor y el lcd.print se imprime en las filas y columnas definidas. Luego tenemos el delay, que es una pausa, ya que es la parte donde se inicializa el programa. Y luego el lcdclear, que es para limpiar la pantalla y proceder a la pantalla, que vendría siendo donde se monitorea el sistema como tal. Luego de esto, bajamos al void loop, que esto sería el, el ciclo, el bucle que se repite infinitamente durante el tiempo que esté encendido el Arduino. Em, bueno, en esta función, la primera tarea que se tiene es recolectar los datos de los sensores para poder traducirlos y así poder utilizarlos. Eh, Comenzamos con la parte de la lectura de humedad, que bueno, tanto para la humedad como el abono utilizamos la función analogRead, que está para los pines A0 y A1. Y esta función lo que hace es leer el voltaje variable y lo convierte o lo transforma en un número entre 0 y 1023, que es el sistema binario del chip. Luego utilizamos la función que se llama map. Esta lo que hace es una regla de 3 para poder convertir esa escala de 0 a 1000, de 0 a 1023 a una escala de 0 a 100 y poder hacerlo más manejable. Luego pasamos a la parte del sensor del nivel del agua. Aquí se comienza enviando un pulso limpio al sensor ultrasónico, un pulso de sonido, perdón, un pulso eléctrico. Esto se hace con la función digital write y la función delay microsecond 2.
o bueno, aquí más abajo está el delay microsecond 10, que esto sería primero para verificar que el pin trigger esté apagado y luego se enciende durante unos microsegundos para luego volver a apagarlo. Esto se hace para enviar el pulso de sonido. Eh, Esto obliga al sensor a que la ráfaga sea rápida del sonido hacia el tanque. Luego declaramos la variable long duración, que esto vendría siendo el tiempo que tardó en volver el sonido. Se utiliza la función pulse in, que mide cuánto tiempo en microsegundos tarda el pin eco en recibir el rebote de ese sonido. Ese tiempo se guarda en la variable duración que se acaba de declarar. Luego se declara la variable distancia y se utiliza la fórmula de duración, es decir, el tiempo, por la velocidad, la variable del sonido, y eso se divide entre dos. Esta sería la fórmula para poder conseguir la distancia. Luego declaramos la variable que es in porcentaje de agua, que es el porcentaje de agua, y se utiliza la función map de nuevo para poder llevar la escala de 550 a 100 0, a un porcentaje de 0 a 100, mejor dicho. Esto lo que hace es indicarle al Arduino la estructura del tanque que tenemos. Si el agua está muy cerca de 5 centímetros a 5 centímetros del sensor, si el agua está muy cerca a 5 centímetros del sensor, el tanque está al 100%, es decir, está lleno. Y si el agua baja a 50 centímetros, el tanque está al 0%, o sea, está vacío. Después viene lo que sería mostrar los datos en la LCD. Se utilizan las ya mencionadas funciones LCD Set Cursor y LCD Print, que es para imprimir los porcentajes que ya calculamos en pantalla. Luego vendríamos a lo que vendría siendo la última parte del código, que es el control del riego y el control del abono. Aquí es donde nos encontramos con las sentencias de decisión. El código evalúa primero si la humedad es menor a 40 y si el nivel del agua es mayor al 10%. Es decir, si estas dos condiciones se cumplen, entonces se ejecuta el bloque de código en donde está el digital write, bomba de riego, hide, que esto es para activar la bomba de riego y se imprime en pantalla que la bomba está activa. Y si no se cumple ninguna de estas condiciones, entonces se ejecuta el siguiente bloque de código en donde con el digital write se apaga la bomba de riego. Luego vendrían las condiciones del control del abono. Primero el LCD Cursor, que es para mostrarla en pantalla. Y aquí se tiene otra sentencia de decisión, en donde si el porcentaje de abono es menor al 20%, entonces se ejecuta el bloque de código en donde digital write nuevamente se utiliza para encender la bomba del abono y mostrar en pantalla que está encendida. Y si no se cumple, entonces se ejecuta el siguiente código, que es donde se apaga esa bomba mediante la misma función digital write y se imprime que está apagada. Así se mantienen actualizados los estados de las bombas. Y finalmente el delay 500, que es para hacer una pequeña pausa en el bucle, en la repetición del sistema, de unos 500 milisegundos para mantener una actualización regular. Y bueno, esto sería el código Arduino de nuestro sistema, que lleva por nombre Sistema Automatizado de Riego y Fertilización Inteligente. Muchas gracias.